Un avistamiento muy interesante. Reagan vio una luz blanca haciendo zigzag junto a su avión. El futuro presidente entró en la cabina del piloto y le pidió que la siguiera. Su piloto tenía 30.000 horas de vuelo. Eso es mucho. Todos los pasajeros lo vieron. Siguieron la misteriosa luz durante varios minutos hasta que la perdieron de vista. ¿Podrían estos supuestos avistamientos haber alimentado las repetidas referencias de Reagan a ovnis y vida alienígena durante su presidencia? 11 de febrero de 1988. En un discurso en la cena de la Conferencia Anual de Acción Política Conservadora, Reagan dijo: "Unshakable, root-deep, all-encompassing skepticism about the capital city's answer to the UFO, that bizarre, ever-tottering but ever-flickering saucer in the sky called the prevailing Washington wisdom." Un discurso presidencial es algo muy complejo. Conlleva muchos borradores, gente que comprueba cada palabra y si las cifras son exactas. Es un proceso largo y complicado. Hay más de 25 agencias implicadas y el Departamento de Estado. Todo el mundo tiene que poner su granito de arena. Investigué todos los discursos de Reagan que hacían referencia a la invasión extraterrestre. Reagan pidió a los redactores de sus discursos que incluyeran el tema de los ovnis. Creía que si nos invadía gente de otro planeta, el mundo tendría que unirse. Lo llamaba su fantasía. Red Dawson, uno de los redactores, eliminó la fantasía en una de sus alocuciones. Un intercambio de palabras antes de la intervención de Reagan en la Asamblea General de Naciones Unidas en 1987. Hay una nota del redactor que dice: "Señor Reagan, este es su discurso, échele un vistazo y coménteme". Había eliminado toda referencia a la invasión alienígena. El presidente respondió con una nota manuscrita. Al final, con la letra de Reagan, hay un fragmento que dice: "Hay demasiado material antisoviético aquí. Quiero alejarme de esto. Por cierto, ¿puede recuperar mi fantasía sobre cómo se uniría el mundo si tuviera que enfrentarse a criaturas de otro planeta?". Aceptando la decisión del presidente, Dawson retocó el discurso y durante la Asamblea General de Naciones Unidas, el 21 de septiembre de 1987, Reagan dijo: "Our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And you ask you, is not an alien force already among us?" And the reason is simple. You're more apt to see a UFO than you are his plan. Presidente George H. Bush, 1989-1993. Los investigadores insisten en que George Herbert Bush es la clave del conocimiento actual de los ovnis. George Bush, padre, es uno de los presidentes clave en lo que respecta a ufología. Es una figura importante porque muchos investigadores lo consideran al tanto de lo que está ocurriendo. Fue director de la CIA con el presidente Ford. Fue vicepresidente con Ronald Reagan durante 8 años e informó al presidente de muchos temas, incluyendo el de los ovnis. Él ejercía en él y también los servicios de inteligencia. De hecho, hay un edificio de la sede de la CIA llamado George Bush. Herbert Walker Bush empezó siendo director de la CIA. Algunos creen que debía tener cierto conocimiento de lo que estaba ocurriendo en la agencia en el terreno ufológico. Si fue así, puede que no se revele hasta mucho después de irse, como los otros presidentes. La gente escribía a la agencia y probablemente lo hizo cuando él estaba allí. Enviaron peticiones de información sobre material de extraterrestres en su poder, más de 900 páginas. Les decían que ya no se ocupaban de este tema, pero ¿cuántos americanos iban a aceptar hoy esa afirmación? Sin embargo, hay pruebas que relacionen al presidente Bush con los ovnis.
Cuando escribí a la biblioteca Bush, les pedí documentos de los ovnis. Me dijeron que solo tenían uno. No hay documentos públicos que relacionen a Bush padre con los ovnis. Pero ningún investigador tiene dudas de que este hombre sabía mucho sobre el asunto. La respuesta puede estar en algunos documentos fuertemente censurados, desclasificados por algunas agencias militares. Para muchos ufólogos, George H. Bush y miembros de su gabinete, incluidos Dick Cheney y Donald Rumsfeld, fueron los que mantuvieron guardados celosamente los expedientes dentro de los círculos militares y de inteligencia. George Bush sabe mucho de lo que está ocurriendo en este mundo secreto, el mundo que hay detrás de la presidencia, el mundo del poder real y la riqueza. Es la sombra, el que tiene el dinero del petróleo y los contactos adecuados. Si quieren saber lo que está pasando, George Bush lo sabrá. Es el hombre. Presidente Clinton, 1993-2001. As far as I know, an alien spacecraft did not crash in Roswell, New Mexico in 1947. Los archivos presidenciales de William Jefferson Clinton contienen expedientes relacionados con los ovnis, desde Roswell a supuestos encuentros cercanos. Diría que si los ovnis fueron el as de Carter, Clinton es la escalera de color. Él supo entenderlo. Se dice que los Clinton tienen un montón de ventanas en la biblioteca de Little Rock. Querían demostrar que era una administración abierta, una mina de oro para un investigador. Clinton hizo más que ningún otro presidente por desclasificar material secreto. Hizo más por desvelar información del gobierno que ningún otro presidente hasta la fecha. Bill Clinton es otro presidente que declaró abiertamente su interés por los ovnis y no tuvo miedo al hablar del tema en público. Habló de la seguridad social. Cada vez que se hablaba de la seguridad social, el presidente repetía su chiste sobre los ovnis. Lo hizo 8 veces. Pero muchos investigadores creen que la Casa Blanca de Clinton se mostró comprensiva con la necesidad de desclasificar expedientes de ovnis. Quizá el comentario más impactante de Clinton sobre el tema lo hizo Durso el 30 de noviembre de 1995. Un discurso presidencial no es algo que se improvisa. Es algo que lleva días, semanas y meses. Es revisado por todo el mundo. Lo que se incluye en un discurso presidencial está ahí por una razón. Bill Clinton estaba pronunciando un discurso de paz ante 80.000 personas en Belfast, Irlanda del Norte. Estaba hablando de los niños. Leyó una carta de Ryan y dijo: Ryan, si estás entre el público hoy, esta es la respuesta a tu pregunta. Esa es la parte que emitieron los medios. En la segunda parte hay un claro reto dirigido al ejército. Dijo: pero si recuperaron los cuerpos alienígenas, tampoco me dijeron nada a mí, y quiero saberlo. En el primer informe derrutido por la Fuerza Aérea en 1994 o 95 no se decía nada de los cuerpos. Presidente George W. Bush, 2001-2009. Según algunos investigadores, George Walker Bush, el 43º presidente de Estados Unidos, ha reconstituido el poderoso gabinete de su padre en la Casa Blanca, en parte para mantener el secreto sobre los ovnis. Según los ufólogos, Cheney y Rumsfeld son personas que tienen los mejores contactos y conocen al dedillo el asunto.
No está claro lo que sabe la administración Bush hijo sobre los ovnis. Hay muchos que dicen que el vicepresidente Dick Cheney es el hombre fuerte en esta materia. El 11 de abril de 2001, el investigador sobre ovnis y la Casa Blanca, Grant Cameron, pudo preguntar al vicepresidente Cheney sobre el tema. Cameron sabía que tenía que hacer preguntas pertinentes. ¿Ha visto algún ovni? ¿O qué opina de los ovnis? No eran preguntas importantes. Lo importante era saber si había sido informado. Si alguien había entrado un día en su oficina para firmar un papel sabiendo que estaba al tanto. Si podíamos demostrar que el presidente había sido informado, sabríamos que no solo existen, sino que es un asunto importante. Logré hacerle la pregunta a Cheney. Estaba en un programa de radio en Washington, D.C., programa de Diana Rem. Yo fui el primero en llamar y le hice mi pregunta al señor Cheney. July, there's been a vicious rumor circulating in the UFO community that you've been read into the UFO program. So my question to you is, in any of your government jobs, have you ever been briefed on the subject of UFOs? And if you have, when was it and what were you told? Well, if I had been briefed on that, I'm sure it was probably classified and I couldn't talk about it. Me sorprendió. Era importante porque, en primer lugar, declaró que sería material clasificado y dijo que no podía hablar del tema, lo que significa que iba a seguir siendo secreto. Sabía algo y era secreto e importante. Lleva tiempo debatiéndose la revelación de información por parte del gobierno sobre el tema de los ovnis. El jefe ejecutivo sabe o debería saber cuál es el Sancta Sanctorum de la investigación ovnis. La cuestión es, ¿por qué no podemos tener más información de la Casa Blanca? Aún no sabemos la respuesta. La política de apertura de información sobre los ovnis sería una pesadilla para cualquier presidente de Estados Unidos. Es como estar un poco embarazado. No se puede hacer un poco de apertura, eso no vale. Existe la idea de que en algún lugar se están acumulando datos, pero habría que saber quién lo está haciendo. Eso da pábulo a la teoría de la conspiración. Los presidentes reconocen que llegan y se van. Tienen poca vida. Sin embargo, Washington y las agencias de inteligencia siguen ahí. Mantener la misma postura sobre los ovnis es el modo más fácil de comportarse. La gente normal debe reconocer que le interesa la información sobre los ovnis. Es una cuestión de supervivencia del sistema de gobierno con el que todos hemos crecido. Un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La divulgación es una manera crítica de lograrlo, porque significa abrir una parte inmensa de nuestra historia que se nos lleva negando durante 60 años. ¿Y cuánto ha cambiado desde que Roosevelt era presidente? Con los avances en tecnología y seguridad, los objetos volantes no identificados siguen siendo vistos como una amenaza creíble para la Casa Blanca y el presidente. Well, Leon, a report came in late this morning that an unidentified aircraft had entered a restricted area. Folks at the White House took it very seriously. 27-2005. El radar localizó un objeto volante no identificado sobre la Casa Blanca. The alert that an unidentified aircraft had violated a no-fly zone and caused a whirlwind of activity at the White House. As the Secret Service jumped into action, sharpshooters took their position and agents rushed to clear the area. El presidente Bush y el vicepresidente Cheney fueron llevados a búnkeres subterráneos. Las fuerzas de seguridad respondieron a una amenaza de modo similar a la confusión a la que se enfrentaron las tropas al defenderse de un objeto volante no identificado en 1942. Well, what sparked all of this, according to the Department of Homeland Security, was just a blip on the radar screen, no aircraft. Quiero alejarme de esto. Por cierto, ¿puede recuperar mi fantasía sobre cómo se uniría el mundo si tuviera que enfrentarse a criaturas de otro planeta?
Aceptando la decisión del presidente, Dawson retocó el discurso y durante la Asamblea General de Naciones Unidas, el 21 de septiembre de 1987, Reagan dijo: Our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And you ask you, is not an alien force already among us? And the reason is simple. You're more apt to see a UFO than you are his plan. Presidente George H. Bush, 1989-1993. Los investigadores insisten en que George Herbert Bush es la clave del conocimiento actual de los ovnis. George Bush, padre, es uno de los presidentes clave en lo que respecta a ufología. Es una figura importante porque muchos investigadores lo consideran al tanto de lo que está ocurriendo. Fue director de la CIA con el presidente Ford. Fue vicepresidente con Ronald Reagan durante 8 años e informó al presidente de muchos temas, incluyendo el de los ovnis. Él ejercía en él y también los servicios de inteligencia. De hecho, hay un edificio de la sede de la CIA llamado George Bush. Herbert Walker Bush empezó siendo director de la CIA. Algunos creen que debía tener cierto conocimiento de lo que estaba ocurriendo en la agencia en el terreno ufológico. Si fue así, puede que no se revele hasta mucho después de irse, como los otros presidentes. La gente escribía a la agencia y probablemente lo hizo cuando él estaba allí. Enviaron peticiones de información sobre material de extraterrestres en su poder, más de 900 páginas. Les decían que ya no se ocupaban de este tema, pero ¿cuántos americanos iban a aceptar hoy esa afirmación? Sin embargo, hay pruebas que relacionen al presidente Bush con los ovnis. Cuando escribí a la biblioteca Bush, les pedí documentos de los ovnis. Me dijeron que solo tenían uno. No hay documentos públicos que relacionen a Bush padre con los ovnis. Pero ningún investigador tiene dudas de que este hombre sabía mucho sobre el asunto. La respuesta puede estar en algunos documentos fuertemente censurados, desclasificados por algunas agencias. If you're elected president, will you finally trust the people enough to tell them about UFOs, what the story is? Half the public believes that they are real. Would you finally tell us what the hell's going on? Sure, I will. Según algunos investigadores, George Walker Bush, el 43º presidente de Estados Unidos, ha reconstituido el poderoso gabinete de su padre en la Casa Blanca, en parte para mantener el secreto sobre los ovnis. Según los ufólogos, Cheney y Rumsfeld son personas que tienen los mejores contactos y conocen al dedillo el asunto. No está claro lo que sabe la administración Bush hijo sobre los ovnis. Hay muchos que dicen que el vicepresidente Dick Cheney es el hombre fuerte en esta materia. El 11 de abril de 2001, el investigador sobre ovnis y la Casa Blanca, Grant Cameron, pudo preguntar al vicepresidente Cheney sobre el tema. Cameron sabía que tenía que hacer preguntas pertinentes. ¿Ha visto algún ovni? ¿O qué opina de los ovnis? No eran preguntas importantes. Lo importante era saber si había sido informado. Si alguien había entrado un día en su oficina para firmar un papel sabiendo que estaba al tanto. Si podíamos demostrar que el presidente había sido informado, sabríamos que no solo existen, sino que es un asunto importante. Logré hacerle la pregunta a Cheney. Estaba en un programa de radio en Washington, D.C., programa de Diana Rem. Yo fui el primero en llamar y le hice mi pregunta al señor Cheney. July, there's been a vicious rumor circulating in the UFO community that you've been read into the UFO program. So my question to you is, in any of your government jobs, have you ever been briefed on the subject of UFOs? And if you have, when was it and what were you told? Well, if I had been briefed on that, I'm sure it was probably classified and I couldn't talk about it.
Me sorprendió. Era importante porque, en primer lugar, declaró que sería material clasificado y dijo que no podía hablar del tema, lo que significa que iba a seguir siendo secreto. Sabía algo y era secreto e importante. Lleva tiempo debatiéndose la revelación de información por parte del gobierno sobre el tema de los ovnis. El jefe ejecutivo sabe o debería saber cuál es el Sancta Sanctorum de la investigación ovnis. La cuestión es, ¿por qué no podemos tener más información de la Casa Blanca? Aún no sabemos la respuesta. La política de apertura de información sobre los ovnis sería una pesadilla para cualquier presidente de Estados Unidos. Es como estar un poco embarazado. Si fue así, puede que no se revele hasta mucho después de irse, como los otros presidentes. La gente escribía a la agencia y probablemente lo hizo cuando él estaba allí. Enviaron peticiones de información sobre material de extraterrestres en su poder, más de 900 páginas. Les decían que ya no se ocupaban de este tema, pero ¿cuántos americanos iban a aceptar hoy esa afirmación? Sin embargo, pruebas que relacionen al presidente Bush con los ovnis. Cuando escribí a la biblioteca Bush, les pedí documentos de los ovnis. Me dijeron que solo tenían uno. No hay documentos públicos que relacionen a Bush padre con los ovnis. Pero ningún investigador tiene dudas de que este hombre sabía mucho sobre el asunto. La respuesta puede estar en algunos documentos fuertemente censurados, desclasificados por algunas agencias militares. Para muchos ufólogos, George H. Bush y miembros de su gabinete, incluidos Dick Cheney y Donald Rumsfeld, fueron los que mantuvieron guardados celosamente los expedientes dentro de los círculos militares y de inteligencia. George Bush sabe mucho de lo que está ocurriendo en este mundo secreto, el mundo que hay detrás de la presidencia, el mundo del poder real y la riqueza. Es la sombra, el que tiene el dinero del petróleo y los contactos adecuados. Si quieren saber lo que está pasando, George Bush lo sabrá. Es el hombre. Presidente Clinton, 1993-2001. As far as I know, an alien spacecraft did not crash in Roswell, New Mexico in 1947. Los archivos presidenciales de William Jefferson Clinton contienen expedientes relacionados con los ovnis, desde Roswell a supuestos encuentros cercanos. Diría que si los ovnis fueron el as de Carter, Clinton es la escalera de color. Él supo entenderlo. Se dice que los Clinton tienen un montón de ventanas en la biblioteca de Little Rock. Querían demostrar que era una administración abierta, una mina de oro para un investigador. Clinton hizo más que ningún otro presidente por desclasificar material secreto. Hizo más por desvelar información del gobierno que ningún otro presidente hasta la fecha. Bill Clinton es otro presidente que declaró abiertamente su interés por los ovnis y no tuvo miedo al hablar del tema. El 21 de septiembre de 1987, Reagan dijo: Our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And you ask you, is not an alien force already among us? And the reason is simple. You're more apt to see a UFO than you are his plan. Presidente George H. Bush, 1989-1993. Los investigadores insisten en que George Herbert Bush es la clave del conocimiento actual de los ovnis. George Bush, padre, es uno de los presidentes clave en lo que respecta a ufología. Es una figura importante porque muchos investigadores lo consideran al tanto de lo que está ocurriendo. Fue director de la CIA con el presidente Ford.
Fue vicepresidente con Ronald Reagan durante 8 años e informó al presidente de muchos temas, incluyendo el de los ovnis. El ejército en él y también los servicios de inteligencia. De hecho, hay un edificio de la sede de la CIA llamado George Bush. Herbert Walker Bush empezó siendo director de la CIA. Algunos creen que debía tener cierto conocimiento de lo que estaba ocurriendo en la agencia en el terreno ufológico. Si fue así, puede que no se revele hasta mucho después de irse, como los otros presidentes. La gente escribía a la agencia y probablemente lo hizo cuando él estaba allí. Enviaron peticiones de información sobre material de extraterrestres en su poder, más de 900 páginas. Les decían que ya no se ocupaban de este tema, pero ¿cuántos americanos iban a aceptar hoy esa afirmación? Sin embargo, hay pruebas que relacionen al presidente Bush con los ovnis. Cuando escribí a la biblioteca Bush, les pedí documentos de los ovnis. Me dijeron que solo tenían uno. No hay documentos públicos que relacionen a Bush padre con los ovnis. Pero ningún investigador tiene dudas de que este hombre sabía mucho sobre el asunto. La respuesta puede estar en algunos documentos fuertemente censurados, desclasificados por algunas agencias militares. Para muchos ufólogos, George H. Bush y miembros de su gabinete, incluidos Dick Cheney y Donald Rumsfeld, fueron los que mantuvieron guardados celosamente los expedientes dentro de los círculos militares y de inteligencia. Would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And you ask you, is not an alien force already among us? And the reason is simple. You're more apt to see a UFO than you are his plan. Presidente George H. Bush, 1989-1993. Los investigadores insisten en que George Herbert Bush es la clave del conocimiento actual de los ovnis. Señor Reagan, este es su discurso. Échele un vistazo y coménteme. Había eliminado toda referencia a la invasión alienígena. El presidente respondió con una nota manuscrita. Al final, con la letra de Reagan, hay un fragmento que dice: hay demasiado material antisoviético aquí. Quiero alejarme de esto. Por cierto, ¿puede recuperar mi fantasía sobre cómo se uniría el mundo si tuviera que enfrentarse a criaturas de otro planeta? Aceptando la decisión del presidente, Dawson retocó el discurso y durante la Asamblea General de Naciones Unidas, el 21 de septiembre de 1987, Reagan dijo: las repetidas referencias de Reagan a ovnis y vida alienígena durante su presidencia. 11 de febrero de 1988, en un discurso en la cena de la Conferencia Anual de Acción Política Conservadora, Reagan dijo: unshakable, root-deep, all-encompassing skepticism about the capital city's answer to the UFO, that bizarre, ever-tottering but ever-flickering saucer in the sky called the prevailing Washington wisdom. Un discurso presidencial es algo muy complejo. Conlleva muchos borradores, gente que comprueba cada palabra y si las cifras son exactas. Es un proceso largo y complicado. Hay más de 25 agencias implicadas y el Departamento de Estado. Todo el mundo tiene que poner su granito de arena. Investigué todos los discursos de Reagan que hacían referencia a la invasión extraterrestre. Reagan pidió a los redactores de sus discursos que incluyeran el tema de los ovnis. Creía que si nos invadía gente de otro planeta, el mundo tendría que unirse. Lo llamaba su fantasía. Red Dawson, uno de los redactores, eliminó la fantasía en una de sus alocuciones. Un intercambio de palabras antes de la intervención de Reagan en la Asamblea General de Naciones Unidas en 1987. Hay una nota del redactor que dice: un avistamiento muy interesante. Reagan vio una luz blanca haciendo zigzag junto a su avión.
El futuro presidente entró en la cabina del piloto y le pidió que la siguiera. Su piloto tenía 30.000 horas de vuelo. Eso es mucho. Todos los pasajeros lo vieron. Siguieron la misteriosa luz durante varios minutos hasta que la perdieron de vista. ¿Podrían estos supuestos avistamientos haber alimentado